Juan capítulo 14, verso 12 dice: de cierto os digo, en el que en mí cree, en Jesús, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Saludos, hoy es viernes 3 de abril del año 2020, día para continuar dándole gloria a Dios por su amor, por su misericordia para con nosotros. Día para continuar recibiendo sus bendiciones. Día para recibir el milagro que con tantas ansias santas esperamos que ocurra. Hemos estado en estos días hablando sobre el poder delegado de Jesús que tiene la iglesia. Y es un poder sobre las fuerzas del mal. Le llamamos autoridad delegada. Autoridad delegada es el poder de ejecutar directamente o por representación. Sabemos que desde que Satanás se apropió de la tierra, reina el caos, el dolor, el hambre y la miseria humana. Lo vimos ayer cuando leímos Génesis, capítulo 3, verso 17. Cuando el hombre cae de la gracia, Dios le habla y dice de esta manera: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Dice, y yo sé que con dolor en su corazón le dice al hombre: maldita será la tierra por tu causa. Por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Fíjate que la actitud de pecado, de haber caído de la gracia de Dios, ocasionó que la tierra fuera maldita por causa del hombre. Y el resultado es como dice: con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. No obstante, por amor al hombre que ama, Dios hizo provisión para el rescate o la redención desde el principio. Lo vimos en el mismo libro de Génesis. Dios hizo provisión para que Jesús viniera a la tierra, muriera por nuestros pecados y resucitara para nuestra salvación y para heredar la vida eterna. La palabra dice que el pago del pecado es muerte, y esa la sufrió Jesús para el perdón de nuestras almas. Redención es pagar o cancelar la deuda para librar de la esclavitud. Jesús escribió, paid in full, como decimos acá en inglés. Está todo pagado, yo cancelé. Entonces Cristo nos redimió de la maldición. Luego Pablo se lo revela a la iglesia de los Gálatas. En Gálatas capítulo 3, el verso 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Por tanto, aquella maldición que entró en el momento que el hombre cae de la gracia de Dios y por culpa de él la tierra fue maldita, entonces ahora en Cristo recibimos la redención. Por eso dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y ahora nosotros no tenemos que vivir en maldición, sino en bendición para la gloria y la honra de nuestro Dios. La ley de muerte y de miseria que comenzó a operar desde el jardín fue entonces reemplazada por la ley de vida. La ley de vida que es en Cristo Jesús. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Llámese como se llame. Ahora la muerte no tiene poder sobre nosotros. Llámese coronavirus, llámese infecciones, llámese lo que sea. Cualquier maquinación infecciosa del diablo no tiene poder sobre nosotros, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya.
El Espíritu Santo vino a multiplicar a Jesús en cada uno de nosotros. Para poder entender el alcance de nuestra autoridad, tenemos que tener revelado el alcance de la autoridad de Jesús. Jesús es nuestra fuente de autoridad. En Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por la palabra, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios y la imagen misma de la substancia de Dios, y quien sustenta o sostiene, protege todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. ¡Wow! Jesús está sentado a la mano derecha de nuestro Dios, en el trono de autoridad, en el trono de bendición, en el trono de Rey. ¡Aleluya! Y dice la palabra de Dios que nosotros no nos quedamos atrás. ¿Por qué? Porque dice que nosotros estamos sentados conjuntamente con Cristo a la mano derecha del Padre. Eso es una posición de autoridad. Esa es una posición de monarquía para la gloria de nuestro Dios, en el nombre de Jesús. Nuestra autoridad sobre Satanás y las tinieblas está estrechamente relacionada con nuestra fe en nuestra fuente de autoridad. Imagínate, en 1 de Juan 5, verso 1 en adelante, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, a Jesús y a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Mira lo que dice el verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Repito, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! Todos creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Todos creemos que Jesús está sentado a la mano derecha del Padre y es el mismo ayer, hoy y mañana. Todos creemos que nosotros estamos conjuntamente con Él, sentados a la mano derecha del Padre. Por tanto, tenemos autoridad de vencer al mundo, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Dios es nuestro Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Conforme a la palabra de Dios, tenemos poder y autoridad sobre toda fuerza del maligno, sobre toda enfermedad, sobre toda esta calamidad que Satanás se ha inventado en contra de la humanidad. La iglesia se levanta porque está firme en Cristo Jesús. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Con autoridad, toma autoridad sobre las tinieblas, toma autoridad sobre toda enfermedad, toma autoridad sobre toda calamidad y fuerza del maligno, toma autoridad, porque aunque nosotros sabemos que el enemigo es fuerte, más fuerte es el Cristo que mora en ti y mora en mí, y eso nos da la victoria. Mi nombre, Miguel Puig, de la Universidad Gilio.